Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Contentas de que nuevamente nos encontramos para estudiar? Vamos a hablar acerca de un texto bastante interesante y fascinante, y lo escribió el rabino Joseph Haim Sonana Senado, ¿sí? Pero viene de los extractos del Jobo Levavot. Y en esos capítulos va a hablar acerca del Sharet Bitajón, que es el portón de la confianza en Dios, ¿sí? El confiar en Dios para muchas personas es un proceso. O sea, hay personas que de una vez confían en Dios, son personas muy positivas, son personas que tienen esa tranquilidad. Y eso, cuando estamos hablando de la confianza en Dios, tiene que ver con la tranquilidad. Pero este texto le va a enseñar a aquellos que todavía tienen esa debilidad, ¿sí? Donde a veces el Yetzer Hará salta en el sentido de dudas, de temores, de preocupaciones, va a trabajar en esa persona, en el alma. Entonces vamos a ver acerca de lo que nos dice sobre la confianza en Dios. De hecho, hay un video que habíamos hablado hace bastante rato, y es la garantía de confiar en Hashem, ¿sí? Entonces la idea es ir desarrollando algunos capítulos de acá, y hay una frase que me parece muy interesante que dice: bendito el hombre que confía en Dios, ¿sí? Y que hace de él su refugio, que pone en Dios su confianza y no mira a los arrogantes o a aquellos que se extravían detrás de la falsedad. La tendencia humana es que el ser humano siempre va a buscar como una muleta, ¿me entiende? Pero busca una muleta como física. Yo confío si veo algo palpable, o sea, si yo lo veo que yo puedo realmente confiar, ¿cierto? Y lastimosamente el ser humano es muy dado. Por ejemplo, si alguien te promete, te digo, yo te voy a prestar esa plata, y puede ser que te lo dijo de dientes para afuera, pero como te lo dijo y lo escuchaste, ya inmediatamente la persona confía, ¿sí o no? ¿Sí? Pero como a Hashem, a Dios, no lo vemos, ¿sí? Se constituye en un reto, ¿ya? Pero precisamente vamos a aprender para trabajar como ese músculo espiritual de lo que es la confianza en Dios y en qué se trata. ¿Listo? Ok. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? También hay algo bien importante, y es que a veces la persona pone su confianza en el que tiene la riqueza, o confía en su propia riqueza, o confía en sus propios talentos. O sea, una cosa es tener autoestima, ¿sí? El valor grande de sí mismo, pero otra cosa es entrar en la arrogancia. O sea, el creador quiere que nosotros tengamos esa confianza en nosotros mismos, en el sentido de valorarnos, reconocer que él puso en nosotros talentos. ¿Me entiende? Por ejemplo, de que si se nos da la oportunidad, en el caso, por ejemplo, el atleta va a empezar a emprender una carrera, pero él no se va a quedar, por ejemplo, él no va a hacer una dieta, no va a mejorar su alimentación, no va a hacer ejercicios. Obviamente, él tiene que entrenar, ¿cierto? Y cada día que él le va sumando, digamos, ese mérito y se va esforzando, él va a tener esa confianza porque él cree que sus piernas tienen esa capacidad, él va a tener esa agilidad de poder llegar a la meta, ¿sí o no? Ahora, si ese atleta lo entrevista y le dice, ¿qué usted cómo le fue? Ganó. Él dice, claro, es que yo lo hice. Ahí hay arrogancia, ahí no hay autoestima. Pero la persona que es temerosa de Dios va a hacer una diferencia y va a decir, Dios me ayudó, el creador me dio la agilidad, me dio la capacidad de poder entrenarme y poder llegar a la meta. ¿Sí ve la diferencia? Uno ayuna y uno
termina el ayuno y lo hace completo, pero uno debe decir gracias a Claro, gracias a todo, Hashem, sí. porque uno hizo ese ayuno. A mí me pasó que la gente me preguntaba que cómo me pone el ayuno, y yo le decía bien, pero gracias a Hashem, porque me ayudó. Así es. Sí. O sea, el que teme a Hashem descubre a Hashem y lo aprecia en cada cosa sencilla de la vida. ¿Me entiende? O sea, la palabra teba, que tiene que ver con naturaleza, en la naturaleza todo lo apreciamos por algo que simplemente lo puedes ver en un disfraz de Hashem, del creador, como algo casual. ¿Me comprende? Por ejemplo, si tiembla la tierra, dice, es que ese temblor causó tal daño. No decimos que Dios causó el temblor. ¿Me entiende? Si llovió, es que tenía que llover. Y eso es precisamente el asunto de que en la naturaleza humana o en la concepción que tenemos, vemos todo natural. Yo camino porque simplemente tengo que caminar, porque, no sé, o sea, son cosas que tienen que suceder. Pero si sales a la calle y ves una persona que es discapacitada, te dice, caminar es un milagro. ¿Me comprenden? O sea, cambia el chip perfectamente, ¿sí? Y lo mismo es cuando empezamos a apreciar. Y eso es un ejercicio, ¿sí? Porque a veces no se logra de la noche a la mañana, porque eso tiene que ver con una mirada negativa y es la falta de gratitud, la falta de apreciar lo que tenemos, la falta que está ligada a la emuná. ¿Sí? La emuná, mucha gente lo traduce como fe, ¿cierto? Pero eso viene de un contexto más bien, podríamos decir, de otra creencia, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la emuná, tiene una estrecha relación de confianza, de tranquilidad. Y ahí viene otra palabra en hebreo que es bitajón. Bitajón es ¿qué? Seguridad. Ahora, cuando estamos hablando de la confianza en Dios, ¿cómo lo resume el rey David? A ver, denme un ejemplo de que él resume la vida cotidiana, que es confianza en Dios. Que confiar que él iba a ganar contra Goliat. Ese es un ejemplo de la confianza en Dios, pero hay un salmo que expresa realmente la confianza en Dios. ¿Se puede buscar? No. Que el arma de está pegada a Shem como si fuera un niño respetado. Muy bien, esa es. Ese es simplemente el ejemplo de lo que es la confianza en Dios. El alma goza de tranquilidad como un niño destetado, como el bebé que está esperando que su mamá lo va a amamantar, que si llora, la mamá le va a prestar atención, ¿me entiende? Y puede estar tranquilo. O cuando salimos con los hijos, están pequeños, ¿qué pasa? El niño va con su papá y su mamá, va, digamos, en el auto o en el avión, el niño se durmió, él no se preocupa, ¡ay, si ese avión se estrella! ¡Oh! ¿Sí me entiende, Barmina? ¿Sí o no? Y si no llegamos, ¿cierto que no? El niño inmediatamente se durmió y llegó inmediatamente luego a donde iban a ir, al paseo, y abrió los ojos, ¿dónde estoy? ¿Cierto? El amor empieza el niño a llorar, ¿dónde está mi mamá? El bebé, ¿cierto? Y si está más grandecito, de tomo, se durmió 8 años, 9 años, se durmió, mamá, ya llegamos, o lo despierta la mamá, mi hijo, ya acabamos de llegar. ¿Sí me entienden? ¿Ya? También confianza en Dios es, nos enseña el rabino Salomón Michan, como tomar un avión, ¿sí? El avión, usted inmediatamente, usted se pone el cinturón de seguridad, usted tiene ahí los tickets aéreos, y usted se va a ir, no sé, pongámosle para Miami, ¿cierto? Y usted se asegura que usted va a llegar. Es más, usted ya se está planeando en su mente que usted va a llegar a feliz destino en Miami, va a llegar al hotel y va a descansar y luego por la mañana va a desayunar, ¿sí me entiende? Tiene toda la idea. Usted no se preocupa y usted dice, ¿y si de pronto el piloto no aprobó el examen? ¿Sí? Y está por rosca. ¿Cierto que no se le ocurre a usted eso?
O usted no No. dice, ¿y si de pronto ese señor está drogado y engañó a todo el mundo y está manejando el avión? ¿Cierto que no? ¿Sí me comprenden? Entonces, en esas cosas pequeñas, que así como se confía en el ser humano, ¿sí? Debe ser que la confianza en Dios debe ser el doble. ¿Me comprende? En la confianza en lo que Él me está diciendo, tranquila, no temas, yo estoy contigo, ¿sí o no? Ok. Entonces dice, porque el que confía, por ejemplo, en su riqueza, piensa que esa riqueza va a perdurar para siempre, pero nadie tiene garantía de nada. Hay gente que se ha acostado, perdón, a dormir con 40 millones de dólares en la cuenta y se despertaron y ya no tenían nada. ¿Me comprende? O sea, es una realidad, ¿sí o no? En cambio, el que confía en Dios sabe que el dinero de la cuenta o que cada día va a tener su porción. Ejemplo, como el maná, ¿sí? O sea, a veces hacemos cálculos, por ejemplo, de un mes, de un año, de años, y qué va a pasar cuando yo me jubile, y qué va a pasar, por ejemplo, para casar a mis hijos, como decía un rabino, y le estaba súper angustiado, jaja, me estoy súper preocupado, es que mire, no sé, vea, mi hija para casarla, ¿qué edad tiene? 2 años. Así somos, ¿cierto? El ser humano tiende mucho a preocuparse por el futuro. ¿Y qué va a pasar dentro de 15 días? ¿Y qué va a pasar en un año? ¿Y qué va a pasar mañana? No lo sabemos. ¿Y qué va a pasar cuando llegue al colegio? Exacto, o sea, siempre, o sea, todos tienen un grado siempre de preocupación. Pero el asunto es que cuando la persona trabaja en su emuná, en la confianza en Dios, siempre la está reforzando, ¿sí? Y es muy importante ser sincero con Dios. Hashem, la verdad, me falta mucho la confianza en ti. O sea, Dios nos conoce a nosotros. Por favor, ayúdame a tener esa confianza que mi tefilá es recibida. Ayúdame en que yo tenga esa tranquilidad de que tú me vas a ayudar con el problema. ¿Por qué? Porque la persona no le puede esconder a Dios los sentimientos. Dios dice, uy, pero yo sé que vos no confías, ¿sí o no? Sí, y la persona está tomando una actitud como de que no pasa nada, yo confío. No, o sea, es muy importante el abrir el corazón a Dios, pero también esforzarnos en la confianza. ¿Me comprende? ¿Sí? Entonces, de ahí, cuando la persona entiende que el poder, la riqueza, la verajá, viene de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Así le asalten o las preocupaciones, la persona se va a esforzar y es muy importante tener, por ejemplo, versos de Torah, ¿cierto? O de los salmos. Cuando viene el pensamiento, no, te vas a quedar sin la parnasá, te van a echar, ¿sí o no? No hay hoy, no hay en la nevera. La persona dice, no, yo voy a hacer mi esfuerzo en trabajar. Como dice, mira la hormiga o perezoso, ¿sí? La hormiga que hace, ella en verano todo empieza a almacenar, ¿sí? Porque la hormiga, digamos, tiene como algo, ¿cierto? Como unos sensores que le permiten percibir cuándo va a llover. Y ella qué dice, bueno, yo voy a almacenar todo mi alimento para cuando llueva, yo esté aquí relajada viendo televisión, tenga comida en la nevera y no esté preocupada, ¿cierto? Pero la hormiguita hace su parte, es diligente, ¿sí? Pero sabe que esa, digamos, esa porción la va a proteger Hashem. Y es lo mismo con nosotros. Cuando Am Israel, ¿sí? Estaba en el desierto, ¿ellos qué querían? ¿Quién no le provocaba carne? ¿Sí? Pedían carne a Moshe. ¿Qué más le pedían a Moshe? ¿Qué le pedían? ¿Sí? O sea, ellos querían carne, desesperados, ¿sí? Y Hashem les decía, yo les voy a dar carne, mejor dicho, que ya no van a querer, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Será que Hashem nos puede dar carne en el desierto? ¿Sí?
Y muchas veces esa es la pregunta o la duda del que está en la preocupación o el que le falta esa confianza en Dios. Porque dice, ¿será que Dios sí nos puede salvar? ¿Será que Dios sí puede hacer algo en este desierto? Como hemos dicho muchas veces en los otros estudios, ¿qué es el sinónimo de desierto? Aridez, sequedad, no hay agua, ¿cierto? El desierto puede ser sinónimo de muerte, de desesperanza, ¿sí? Pero ¿quién sustentó al pueblo de Israel en el desierto 40 años? Hashem, el creador, ¿sí? O sea, ellos no tenían que preocuparse y decir, ay, se me están acabando las ropas, porque se les renovaban las ropas, ¿sí? O sea, Hashem sabía las circunstancias que tenían, que era un lugar que no tenía recursos, que decía, bueno, les voy a poner la nube para que los tape los rayos del sol, ¿sí? Como yo sé que el desierto tiene temperaturas muy heladas, entonces los voy a calentar, ¿sí ven? Como ellos quieren pan, como aquí no hay una panadería, les voy a proveer ¿qué? El maná, ¿sí? ¿Y qué dijo? Bueno, yo les voy a mandar toneladas de maná para un año, ¿no? ¿Cómo la mandó? Dosificada, dosificada. Cuando ustedes se levanten por la mañana, hayan hecho shaharit, hayan rezado, van a encontrar el maná, ¿sí? Un omer por cada familia. Y el que es muy ventajoso, ¿sí? Porque quiere equiparar para todo, o sea, quiere coger para todo y dejarlo al otro que no, porque tiene ahí es donde vamos al punto, la falla de la falta de confianza en Dios, ¿sí? Yo le quiero quitar al otro, ¿sí? O le dice más que al otro. Hashem dijo, no, igual. Cada uno va a coger un omer por cada familia. O sea, cuando se levanten en la mañana van a tener comida, ¿sí? Y no se preocupen, ya este día te sustenté, al otro día te voy a sustentar. ¿Me entienden? Y eso fue lo que pasó y dice, y van a hacer para el sexto día el doble, porque en Shabbat no vas a trabajar, en Shabbat vas a descansar, ¿sí? Y eso, lo que cojas el sexto día te va a servir para el Shabbat. ¿Me entendieron? Pero como en nuestra naturaleza queremos, Hashem, por favor, yo quiero tener un camionado de codornices, yo quiero tener toneladas de maná, porque yo necesito tener almacenado, yo necesito tener esa seguridad de que con esto yo me puedo sustentar. Dios nos dio una lección ahí. ¿Entendieron? Entonces, de ahí, cuán importante es el ejercitarse en la confianza en Dios, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy bonito acerca de lo que es la confianza en Dios, ¿sí? Tenemos una historia, recuerdan, de una viuda que el profeta fue a visitarla, el profeta tenía hambre, la señora tenía un hijo, ¿sí recuerdan eso? Y el profeta Eliyahu, Hashem le dijo, vea, vaya donde la viuda que lo va a sustentar, mejor dicho, le va a dar la cena, el almuerzo, cuando ella llega y llega la señora y le dice, bien pueda, señor, entre, ¿cierto? Usted es el profeta de Dios, tal cosa. Y él le dice, bueno, es que Hashem me dijo que usted me iba a invitar a cenar, a almorzar y todo eso. ¿Cómo? Yo apenas tengo una tortica y una harinita, una harina pan, medio vasito para mi esposo y para mi hijo y para mí, ¿cierto? Y una cosita de aceite. El profeta, yo me imagino que rascó la cabeza y que dijo, no, Hashem va a proveer, ¿cierto? Sí, dice, hazme a mí primero, ¿cierto? Y luego haces para ti. ¿Sí recuerdan esa historia? Sí. Ok. Sí ve cómo, y dice, porque el que dijo que te va a sustentar no va a escasear ni la harina ni el aceite. ¿Ok? ¿Cómo sustentó Hashem a Eliyahu? Con cuervos. La pregunta es, ¿los cuervos no se comerían la carne que le llevan a Eliyahu? Si es
como contra natura. ¿Sí ve? O sea, Dios se disfraza en el milagro y así sea la naturaleza. Un científico podría decir, no, lo que pasa es que ese día los cuerpos y tratar de explicar de una manera científica, pero Hashem está en ocultación y en la ocultación está detrás de la naturaleza supuestamente de lo casual. Pero en Dios no hay casualidad porque Él dice que Él renueva continuamente la creación. Él es el que renueva nuestras células, ¿sí? Él sabe qué hay en la nevera, Él sabe qué necesidades necesitamos y el dinero para la gasolina, pagar las cuentas, ¿me comprenden? Él todo eso lo sabe, ¿ya? En el Salmo 145 dice algo bien interesante. Los leones jóvenes están pobres y hambrientos, pero aquellos que buscan a Hashem, a Dios, no carecerán nada de lo bueno. ¿Sí? O sea, está diciendo en afirmativo. ¿Sí? O sea, no dice, y de pronto, ¿sí? No van a carecer de lo bueno. Está diciendo, no van a tener carencia. O sea, Dios los va a sustentar. Él sabe todas las cuentas que hay que pagar. Él sabe todo lo que necesitamos y Él nos da la seguridad y nos dice que Él es nuestro proveedor. ¿Sí? Que así como Él sustentó a Eliyahu, así puede sustentarnos a nosotros. Ahora, mucha gente la que puede decir, ay, pues que Eliyahu, imagine un profeta, ¿a quién le llega a uno? Imagine uno llegar a ese nivel. Pero dice que Hashem se compadece de todas las criaturas. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos esto ya para ir finalizando. Eliyahu le dijo, no tengas miedo, aquellos ingredientes no se terminarán hasta que Dios vuelva a traer la lluvia sobre la tierra. Hizo la mujer lo que le dijo el profeta Eliyahu y comieron ella y su hijo y Eliyahu durante muchos días. Vamos a ver que hace poco celebramos Hanukkah. Estamos recordando el milagro de un poquitico de aceite, era para un solo día. ¿Y cuánto duró? 8 días. ¿Sí ve? O sea, estamos viendo que el milagro, que es el mismo Dios, el que actúa en un momento de la historia, en diferentes momentos de la historia, pero mostrando de que Él actúa de manera contranatural, o sea, milagrosa. ¿Sí? Ahora, el que confía en Dios es fuerte en su confianza de que Dios le proveerá el sustento de acuerdo con su voluntad, en el momento o el lugar que lo desee, tal como nutre al feto dentro del vientre materno o al pollo dentro del huevo. No hay fácil acceso de nada desde el exterior, el ave en el aire, el pez en el agua y a la minúscula hormiga pese a su debilidad. En tanto que el león a veces carece de alimento, como está escrito, los leones jóvenes están pobres y hambrientos, pero aquellos que buscan a Hashem, el Creador, no carecen de nada de lo bueno. Dios no permitirá que el justo pase hambres. He sido joven y ahora he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado o a sus hijos implorando por pan. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Él nos sustenta. ¿Cómo? Él nos sustenta a nosotros y a nuestra generación. Ajá. Bueno, vamos a ir finalizando en esta parte y es, entre los beneficios de la confianza en Dios en este mundo están las siguientes.
un corazón en paz, libre de preocupaciones mundanas, un espíritu tranquilo, no perturbado ni preocupado por falta de gratificaciones corporales, una sensación de calma, seguridad y paz, como está dicho. Bendito es el hombre que confía en Dios, Dios será su refugio y es como un árbol plantado cerca del arroyo que tiende sus raíces hacia el agua. ¿Sí? O sea, es una persona que ya ha visto esa misericordia de Hashem, ¿sí? Y aunque vengan vientos que lo quieran como mover en esa confianza, él se arraiga, él está tan arraigado que tiene una raíz, esa raíz de bitajón, de Muná, ¿sí? Ahora, la pregunta que muchas personas se pueden hacer, ¿cómo trabajamos la confianza en Dios? ¿Cierto? Porque está la parte teórica. Ahora la práctica es la que a veces cuesta, ¿cierto? Es muy importante, por ejemplo, estar leyendo, estudiando historias de, por ejemplo, de milagros, de cosas que, por ejemplo, lo que pasó a Israel en el desierto, también historias, las historias hasídicas, de todo lo que ha pasado, de situaciones de la intervención divina, ¿sí? También la persona estar constantemente haciendo salmos, estarse repitiendo de que el que confía en Hashem, la bondad le rodea. O sea, ¿qué significa? Que cuando la persona confía en Dios, así sea que esa persona no tenga méritos, ¿sí? O pueda pensar, no, yo no tengo méritos, mire, yo tengo muchos pecados, yo tengo muchas fallas, ¿cierto? ¿Cómo me voy a comparar con el profeta Elías? Pero la persona se esfuerza, ¿sí? Y está constantemente reforzando, ¿sí? Su confianza en Dios. Nada más de confiar en Dios, eso va a ser un mérito para tener protección. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? O sea, eso le he contado como un mérito. Es como, entre comillas, para que me entiendas, es como si Dios dijera, me ve obligado a favorecerlo, ¿sí? O sea, Dios tiene una voluntad, ¿sí? Todo lo que hace a veces no lo entendemos, pero todo va a ser encaminado en un bien. Pero cuando la persona la persona se fortalece en la confianza en Dios, eso va a ser un mérito para salvarle y protegerle. Listo. Bueno, Baruch Leolán. Amén, amén, ve amén. Amén. Historia también de la profeta.